Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Hoy quiero darte un consejo que de verdad me gustaría que lo ponieras en práctica para ver cómo te hace sentir y cómo cambia tu vida. Es algo que ya llevo practicando y que es el simple hecho de dejar de consumir noticias, dejar de ver, dejar de leerlas. Tanto televisión, pero sobre todo en redes sociales. Ya que en redes sociales constantemente, las 24 horas, estamos consumiendo noticias de forma directa porque sigues canales de difusión, de medios de comunicación, o personas que están compartiendo constantemente, ya que en el mundo constantemente está pasando cosas, ¿no? Entonces te voy a explicar el por qué es tan importante y cómo afecta a tu cerebro. Para entender esto y la importancia, primero tenemos que entender una cosa que se llama el sesgo de negatividad. Si no sabes lo que es un sesgo, básicamente de forma reducida, es un atajo que hace el cerebro para procesar una información o tomar una decisión. Hay el sesgo de confirmación, el sesgo, hay muchos sesgos que ahora no voy a entrar, pero el sesgo de negatividad se refiere a que los humanos somos más propensos a fijarnos, a prestar atención a las noticias negativas. Y tiene una razón de sentido común, que viene de la biología. Y es que antiguamente, cuando nosotros tenemos que ir un poco atrás, cuando vivíamos en las cavernas, cuando un peligro podía costarnos la vida o la muerte, por ejemplo, un león, un oso, o comer un fruto que nos puede intoxicar, o coger o beber de un sitio y que nos envenenemos, etc. Claro, retener esa información, es decir, aprender de la experiencia o de la experiencia de los otros, era muy valioso para no morir y seguir sobreviviendo en ese mundo que era tan hostil, ¿no? Hoy en día ya es mucho más calmado, es decir, tenemos muchas más facilidades para vivir, pero antiguamente retener esa información y fijarte, ser espabilado, definía quién vivía y quién no. Entonces, el sesgo de negatividad viene de eso, de la evolución. Vale, pero ¿qué pasa? Que hoy en día, en la sociedad actual, ya no tenemos tantas amenazas como estas de un león, un oso o un veneno que te puedes morir, ya que todo es un poco más fácil, ¿no? La evolución tecnológica y el avance de la sociedad ha hecho que poco a poco vayamos progresando. Algunos países más que otros, pero ya me entiendes. Entonces, el problema es que el sesgo de la negatividad aún sigue en nuestro cerebro. Y eso hace que seamos más propensos siempre a fijarnos en las cosas negativas más que en las positivas. Y no solo en las noticias. Piensa, por ejemplo, en los defectos primero tuyos. Por eso mucha gente es muy autocrítica o siempre se está fijando en los imperfectos que tiene de forma superficial, de personalidad, en los defectos de los demás, en los problemas de pareja, en los problemas del trabajo. En cualquier cosa siempre somos más propensos en fijarnos en lo negativo. Te pueden decir 5 comentarios positivos que como te digan un negativo, le vas a prestar más atención. Y eso viene por lo que te he explicado. Vale. Sentido esto, ahora entiende cómo afecta el estar cada día expuesto y consumir noticias negativas. Claro, nuestra naturaleza hace que nos fijemos más en esas noticias porque de forma inconsciente nos gusta aprender de lo que es una amenaza, de lo que nos da miedo, porque lo percibimos como algo peligroso y tenemos que aprender para no caer en eso, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que hoy en día se difunde tantas noticias de tantas cosas que pasan en el mundo, de robatorios, asesinatos, guerras, crisis, problemas medioambientales. Hay tantas cosas que primero nos fijamos mucho y entonces nuestro cerebro está constantemente, cada día, preocupado. Es casi imposible no preocuparse por alguna amenaza, sea real o no, porque a veces esas noticias están pasando a miles y miles de kilómetros. Entonces, por eso tienes que empezar a dejar de seguir noticias, porque no es bueno para ti, para el cerebro humano, para los humanos, estar constantemente expuestos a amenazas que no diré que no son reales, pero que no son tan reales en el día a día a ti como tener un león aquí o como que a lo mejor me como esto y me muero ahora mismo. Así que son cosas que hay que saber sobre el tema, estar informado, pero no es bueno para la salud estar constantemente bajo estrés. Cuando te sientes amenazado, cuando estás leyendo noticias que te causan miedo, que te preocupan, liberamos la hormona del estrés, cortisol, y eso inflama el cuerpo, lo estresa y a largo plazo eso provoca daños incluso irreparables. Entonces no es bueno ni sano y además porque luego te retroalimentas preocupándote
por más cosas o buscando más información que confirme eso, ¿no? Es lo que se llama el efecto cascada también, que eso lo hacen mucho los medios de comunicación. Saco una noticia que causa un impacto negativo, bueno, que llama la atención, y de eso hacemos más noticias. Por eso se llama efecto cascada. La reacción del no sé qué, la reacción de la víctima, lo que han hecho los políticos, ahora no sé qué, ahora qué tal. Se hace un efecto cascada a veces de incluso cosas que no son tan relevantes en el día a día en un usuario normal como tú y yo. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, los medios de comunicación, su modelo de negocio, como todas las empresas, porque son empresas, necesitan ingresos. ¿Dónde obtienen los ingresos? De la publicidad, de los patrocinadores, de la publicidad que ponen en las páginas de los periódicos, en la televisión, en los anuncios, en las redes sociales de los anunciantes. Entonces, volviendo un poco a los medios tradicionales, para tener más ingresos necesitas más audiencia. Si tu medio de comunicación no tiene audiencia, yo, que soy un cliente y quiero pagarte, yo quiero pagar a un medio que tenga mucha audiencia. Entonces, pensemos como una empresa. ¿Cómo puedo hacer para tener más audiencia? ¿Qué es lo que más vende? El miedo. ¿Por qué el miedo vende? Por el sesgo de negatividad. Entonces, por eso los medios de comunicación cada vez más y más y más se enfocan en difundir noticias negativas. Porque eso engancha al espectador. Engancha en, uy, ¿qué está pasando en el mundo? Wow, ¿te has enterado de lo que ha pasado en este país? ¿O lo que ha pasado en mi barrio? ¿O en mi ciudad? ¿O en no sé qué? Es decir, exageran muchos conflictos que a veces no son reales o que no te van a pasar. Entonces, saben que eso engancha y no hace falta que te explique mucho porque seguro que te viene a la cabeza algún acontecimiento que ha pasado recientemente y que se ha hecho una magnitud de noticias 24 horas durante semanas, dándole ahí, repitiendo, disculpa que se me ha cortado. Básicamente lo que está diciendo es que los medios de comunicación, incluso las páginas que se enfocan en esto y los partidos políticos son una máquina de crear noticias y titulares que te llamen la atención atacando a tu miedo para que tú le prestes atención y ellos consigan ganar ingresos desde la publicidad o tu voto, en este caso, con los partidos políticos. Entonces, por eso quiero que entiendas el negocio de los medios de comunicación y eso te va a ayudar a entender el por qué ves tantas noticias negativas, que es lo que llamamos hoy en día en el formato digital el clic, la dictadura del clic, del titular, y clicas y ya entras en la página, ves ingresos, ves publicidad, ellos ganan ingresos, etc. Luego, otra cosa importante, las redes sociales, y esto hay estudios que han demostrado, Facebook, Instagram, son más propensos también en difundir, compartir las noticias que comparten los demás que sean negativas. ¿Por qué? Por la misma razón, porque la gente reacciona más a esas noticias, poniendo comentarios, de lo que sea, viéndolas por el sesgo de negatividad. Entonces, las redes sociales fomentan que tú constantemente te lleguen noticias de cosas peligrosas o de cosas polémicas, que la gente está reaccionando. Por eso también es muy tóxico en las redes sociales. Tiene esa banda, es el lado oscuro que te puede acabar haciendo percibir el mundo como un lugar peligroso y que eso te acaba afectando a tu forma de pensar, actuar y, bueno, básicamente nuestra vida en general. Y la sociedad, porque la sociedad se vuelve loca y luego todos están ahí, pues mira cómo es el mundo. Y lo último, y para acabar, porque también te recomiendo dejar de ver noticias, porque el cerebro humano no está preparado para recibir tantos inputs, es decir, señales, noticias, cada día de lo que está pasando en el mundo. Hace pocos años, muchos años atrás, solo nos enterábamos de lo que pasaba en nuestro barrio, pueblo, ciudad, como mucho, o vecindario, o en el país. Pero hoy en día, con las redes sociales y el auge de Internet, constantemente está llegando noticias de lo que ha pasado en 1000 kilómetros, en el otro continente, en América, en Asia, en no sé qué, en tal. Y claro, eso no estamos preparados. Nuestro cerebro no ha evolucionado para tener tanta información. Entonces, percibes el mundo como un lugar mucho más peligroso y repetimos, acaba afectándote a tu salud, a tu forma de pensar, de actuar y te cohíbe, porque al final actuamos por miedo. Por eso, también insisto, el por qué tienes que dejar de ver las noticias. Entonces, con esto no estoy diciendo que te aísles del mundo y no te enteres de nada, no. No te preocupes, que lo más importante te acabarás enterando. Por el compañero de trabajo, por el del gimnasio, por tu amigo, tu pareja, algún familiar, no te preocupes, te prometo que te acabarás enterando. Te lo dice una persona que lleva más de un mes sin seguir ningún medio de comunicación en redes sociales. Yo no veo casi la tele
Y en redes sociales sí que seguía algún canal, algún medio de difusión, pero dejé de seguirlos por este motivo. Y me siento mucho mejor, de verdad. Por eso te recomiendo que lo pruebes. Pruébalo, lo vas a ver. Y si tienes gente que también está constantemente compartiendo cosas negativas, pues oye, los silencias y ya está. Es que te hacen un favor, no te aporta nada, no te preocupes, al final te vas a enterar. Y es mejor también ver cosas positivas porque te motiva a colaborar, ayudar a la gente, a ver que el mundo no es tan peligroso, ¿no? Y que se puede relajar y unirnos, etc. Entonces, por eso, básicamente, sesgo de negatividad, los medios de comunicación ganan dinero vendiendo miedo, las redes sociales fomentan más las noticias negativas por la reacción, ¿no? El like, el compartir, y porque el cerebro humano no está preparado para recibir tantas señales diarias cada vez. Entonces, por estos motivos, te recomiendo que pruebes de dejar de ver las noticias tanto en televisión como en redes sociales. Y te prometo que va a ser un cambio en tu vida. Te lo prometo. Vas a tener la mente más libre de pensar y preocuparte tanto en eso que está pasando y te vas a poder enfocar en lo que realmente importa y puede cambiar y mejorar tu vida, incluso la de los demás. Así que nada, este es el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Si te ha gustado, te puedes suscribir a mi canal y aquí te voy a dejar más vídeos que te puedes ver de otras reflexiones que comparto y nos vemos en el próximo vídeo.